Bien, muchachos, sorry, lo siento. Debí manejar un poco la memoria de mi teléfono, estaba saturada y por eso el video anterior quedó trunco. Pero retomamos la idea, ¿ya? Por eso aparece este campo eléctrico 2, que es continuación del anterior, por favor. Discúlpenme, la tecnología, es cierto, y estar tratando de hacer esto tan artesanalmente genera estos problemas, pero el fondo es el mismo. El fondo es entregarle a ustedes estas clasecitas y hoy en particular acerca del campo eléctrico. Retomemos la idea. ¿Qué les decía? Les decía que tenemos claro entonces que cada carga generadora te entrega tu propio campo eléctrico y ya está definido ese campo eléctrico. Si la carga es positiva, el campo eléctrico es saliente. Si la carga es negativa, el campo eléctrico es entrante. Y tenemos la forma de determinar el campo eléctrico. Y lo vimos y lo graficamos, ¿ya? Sabemos que el campo eléctrico entonces está dependiendo de la carga que lo genera en forma directamente proporcional. Mientras más carga, más campo hay y viceversa. Y también el campo eléctrico depende, pero ahora en forma inversamente proporcional, depende ¿de quién? Depende de la distancia al cuadrado, inversamente proporcional. Mientras más lejos estás, menos campo eléctrico hay. Mientras más cerquita de la carga generadora estás, más campo eléctrico hay. También lo graficamos. Y les había hecho una pregunta. ¿Qué pasaría si fuera más de una carga que está generando el campo? Bueno, y en eso estamos. Campo eléctrico entonces cerca de varias cargas puntuales. Varias, no una. Por ejemplo, les decía, si aquí hubiera una carga puntual Q1, llamémosla positiva. Si aquí hubiese una carga puntual Q2, llamémosla negativa. Y si aquí hubiese una carga puntual Q3, pensemos que es, bueno, negativa, da lo mismo. Tres cargas que hay en el espacio. Y resulta que acá hay un punto cualquiera, P. Un punto cualquiera, muchachos, punto. Y esto se los quiero aclarar, porque también cuando hago esta clase presencial los muchachos se enredan. Me dicen, ¿y P es positivo, profe, o negativo? No, pues sí, P no es ni positivo ni negativo. P es un punto, un lugar en el espacio. Aquí. ¿Qué hay aquí? Nada. Nada. Esto es P, un lugar donde hay nada. ¿Ya? Y en ese lugar donde hay nada, yo quiero saber si existe campo eléctrico o no. Pero hay nada. Yo no necesito poner una carga ahí para saberlo. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico depende de quién lo genera. Simple. Por lo tanto, yo voy a decir, bueno, Q1 está de P a cierta distancia R1. Q2 está de P a cierta distancia R2. Q3 está de P a cierta distancia R3. Y así con las cargas que tú quieras. Ahora, ¿qué pasa? Como yo sé calcular el campo eléctrico, y ustedes también, porque ya se los dije, yo sé que el campo eléctrico depende de quién la genera y depende de la distancia a la que está. Y tengo la carga y tengo la distancia, por tanto es fácilmente calculable. Y más aún, y esto es lo que más me interesa ahora, positiva. Si es positiva, el campo eléctrico es saliente. ¿Saliente de quién? De quién la genera. De aquí tiene que salir el campo eléctrico. ¿Cómo dibujo algo que salga de aquí en ese punto? Aquí, en ese punto, ¿cómo dibujo algo que salga de ahí? Obviamente, para allá. Ese vectorcito es el campo eléctrico 1, saliendo de la carga 1. ¿Por qué? Porque es positiva. Simple. Carga 2 es negativa. Tengo el valor de la carga, tengo el valor de la distancia, voy a tener el valor de la magnitud del campo. ¿Ya? Pero más importante que eso ahora es saber que es negativa. Si es negativa, el campo eléctrico que genera es un campo entrante. Entrante a ella, pero lo dibujo acá en el punto P. P que vaya entrando a Q2, es decir, para allá. Ese vectorcito es campo eléctrico 2, entrante a Q2. ¿Por qué? Porque es negativa. Campo eléctrico 1, hacia allá, ¿por qué? Porque es saliente de Q1. Y ya estarán imaginándose qué sucede con Q3. Como Q3 es negativa, tiene un campo entrante, que lo voy a dibujar en P. Por tanto, acá está. No se preocupen de la magnitud de los vectores.
No estoy calculando magnitudes, estoy viendo la direccionalidad final. ¿Estamos? E1, E2 y este sería E3. Perfecto. Fíjate que en ese punto hay nada. Y al haber nada yo ya sé cómo actúan los campos eléctricos. Hay 3 campos eléctricos actuantes al mismo tiempo. ¿Por qué hay 3 campos eléctricos? Porque hay 3 cargas eléctricas cerca de él. ¿Ya estamos? Ok. Y si ahora quisiera yo determinar el campo eléctrico total en ese punto, que es lo que quería hacer, ¿qué campo eléctrico hay cerca de esas 3 cargas? Ya. El campo eléctrico total sencillamente va a ser la suma de los campos eléctricos que yo encontré. Sencillamente la suma. Pero ese sencillamente, porfa, estamos hablando de campo eléctrico vectorial. Es decir, ese campo eléctrico va a ser vectorial, luego la suma que yo ejecuto acá tiene que ser una suma vectorial, no es una suma escalar. No basta con sumar los valores que te den. Tienes que tener cuidado hacia dónde esos vectores apuntan. Es decir, tu campo eléctrico total sencillamente va a corresponder a la suma de todos los campos eléctricos que haya, desde el primero hasta el enésimo. Lo que está escrito ahí es lo mismo que está ahí arriba. O sea, si tú quieres encontrar el campo eléctrico generado por varias cargas, sencillamente encuentra el campo eléctrico de uno, el campo eléctrico del otro, el campo eléctrico del otro, y así la infinitud de campo eléctrico que tengas, ¿verdad? Y eso lo sumas. Pero vectorialmente. Vectorialmente. ¿Ya? O sea, cuidando direcciones y sentidos. Y el trabajo vectorial, ustedes lo saben. Por ejemplo, y pensando también en esto de la famosa PSU, ¿cierto? De la transición o de la prueba que se nos venga ahora, para los que van a hacer la prueba de física y te toque electricidad, un problema que por lo general aparece dentro de esa prueba es cuando te dicen que sobre una misma línea o colinealmente existen, por ejemplo, una carga positiva, existe una carga negativa y existe por acá otra carga negativa, por ejemplo. Y que eso está a cierta distancia, digamos 10 centímetros, que eso está a cierta distancia, digamos 20 centímetros, y que tú quieres encontrar en este punto P el campo eléctrico. Punto P, que ya te lo dije, hay nada, es un punto cualquiera. ¿Cómo desarrollamos esto? Bueno, hay 3 cargas, ¿cierto? Que obviamente tienen que haberle dado su valor. Yo no puse el valor acá. Digamos que estamos hablando, no sé, pongámosle valores simples: 1 coulomb, 2 coulomb y 3 coulomb. Ahí están las cargas. Entonces, si yo quiero saber cuál es el valor del campo eléctrico en este punto, sencillamente tengo que sacar cuál es el valor del campo eléctrico en cada uno de estos puntos, ¿ya? Y esos campos eléctricos sumar. Por ejemplo, voy a sacar el campo eléctrico 1. Campo eléctrico 1 de la primera carga. Llamémosla esta Q1. Ya. K sub 0 por el valor de la carga, que sería 1 coulomb, por K. Como no te dicen en qué medio estás, uno asume que estás trabajando en el vacío. Por lo tanto, el K, la constante dieléctrica, es 1, ¿cierto? Por la distancia al cuadrado. Ah, pero la distancia está en centímetros, debe pasarla a metros, ¿verdad? Y para pasarla a metros va a quedar 0,05, y como la distancia es al cuadrado, metro cuadrado. No me interesa desarrollar a mí el ejercicio, estoy diciéndoles cómo solamente, ustedes encárguense de hacerlo, ¿ya? Y esto lo desarrollas, y vas a encontrar un valor. Pero cuando hagas esto, una cuestión, chicos, es el valor, 9 por 10 elevado a 9, por 1 dividido en 0,05 al cuadrado, la calculadora te dice el resultado, pero además del resultado, porfa, dibujen acá arriba lo que está sucediendo para que no se pierdan. Acabas de calcular en este punto el campo eléctrico de esa carga. Como esa carga es positiva,
genera un campo eléctrico saliente. Saliente de ella dibujada en P. ¿Cómo dibujo eso? Saliente de ella dibujada en P. Obviamente para acá. Ese es E1. Con el valor que te dé aquí, E1. Perfecto. Calculemos el campo eléctrico 2. Generado por la segunda carga, por Q2. ¿Qué vamos a hacer? K sub 0, 9 por 10 a la 9, por el valor de la segunda carga, 2 coulomb, sobre K vacío, 1, por la distancia al cuadrado, 10 más 5, 15 centímetros, es decir, 0,15 metros al cuadrado, metro cuadrado. Y eso te va a dar cierto valor. El Newton partido en Coulomb, eso sabemos ya. Newton partido en Coulomb, Newton partido en Coulomb. ¿De dónde sale el Newton partido en Coulomb? Recuerda que K sub 0 lo hicimos delante, ¿cierto? Es Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Trabajando la unidad de medida llegamos a eso, ¿verdad? Más importante que el número y más importante en estos momentos que la unidad de medida es acá arriba otra vez. Dibújalo. Dibújalo. La carga 2 es negativa. Por lo tanto, esa carga 2 genera en este punto un campo entrante, porque es negativa. ¿Entrante hacia dónde? Hacia ella. Dibujada en P, pero hacia ella. Por tanto, ¿cómo dibujo? Para allá. Ese es el campo eléctrico 2. Y finalmente, campo eléctrico de la carga 3. Calcula el campo eléctrico de la carga 3. Campo eléctrico 3, K sub 0 por la carga 3, que son 3 coulomb, sobre K, que es 1, por la distancia al cuadrado. 20, 30, 35 centímetros. 0,35 al cuadrado, metro cuadrado. ¿Vas a encontrar un valor? Perfecto. Vas a encontrar un valor. El Newton partido en Coulomb. Eso no cambia, ¿verdad? Y, lo repito una vez más importante que el valor y más importante que la unidad de medida en este momento es que eso lo dibujas acá arriba para que lo veas, chicos, para que lo veas. De repente trabajan con puros números y no ven lo que están haciendo. ¿Ya? Q3 es negativa. Si es negativa, genera un campo eléctrico entrante a ella. Si es entrante a ella, ¿cómo lo dibujo? En P, porque acá estoy calculándolo, entrante a ella. No te preocupes si lo dibujas más grande o más chiquitito, solamente es una referencia. Ahora, si eres más cuidadoso, dependiendo de los valores que te da, dibuja a escala los vectores, para que veas cuál tiene más potencia sobre el otro, cuál le gana al otro, si quieres. ¿Ya? Bueno, calculaste los 3 campos eléctricos, pero queremos el campo eléctrico total. Como quiero el campo eléctrico total, ese campo eléctrico total dijimos recién que era la sumatoria de todos los campos eléctricos parciales, desde el primero en este caso hasta el tercero. O sea, sumemos los campos eléctricos. ¿Cuál? El primer valor, más el segundo valor, más el tercer valor. Pero vectorialmente. ¿Qué quiere decir eso? Que no puedes llegar y sumar los números. Suma dependiendo de esto. Por eso había que dibujarlo. Fíjate. Hay 2 vectores que van hacia la derecha, mismo sentido. Esos 2, como tienen el mismo sentido, puedes llegar y sumarlo. No hay drama, tienen el mismo sentido. Pero es contrario al rojo. Si este rojo es más grande que la suma de esos 2, al rojo le restas esa suma. Esa es una suma vectorial. Si la suma de esos 2 es más grande que el rojo, a lo que te dé esa suma, ¿cierto?, le restas al rojo. Sumar vectorialmente, a eso me refiero. Suma, pero vectorial. Y cuando un vector actúa en sentido contrario, al fin de cuentas es una resta. Ese cuidado debes tener. ¿Ya? Bueno, eso hay que practicarlo con ejercicios en las guías que les estoy enviando. Chicos, aquí termina el campo eléctrico en su primera fase. Quisiera en clases posteriores, no sé si me alcanzaré en un video o en 2 videos, ver qué sucede con el campo eléctrico entre placas planas, ver qué sucede con el campo eléctrico en una esfera cargada. Ya no tan solo en una carga puntual, sino en una esfera cargada. Es bastante interesante también ese trabajo.
un próximo video lo tendrán. Mis amigos, gusto saludarlos, sigan trabajando, sigan cuidándose. Nos veremos pronto. Chao, que estén bien.